Buenos días. Vamos a iniciar con el mensaje. Entonábamos varios cantos que la verdad me hacían recordar mucho acerca de mi salvación y de la obra que Dios hizo en mi vida. Cuando cantábamos acerca de esa voz quebrantadora de los cedros, esa voz apacible, o a veces en los momentos más sencillos, porque sabe, Dios te puede salvar en cualquier momento. Yo he narrado en algunas ocasiones que yo no me salvé en un mensaje que escuché o en una predicación de domingo, no. Fue en una calle, caminando, aturdido de muchas cosas. Y esa voz de la que cantamos, y esa voz del Espíritu Santo, me hizo entender algo muy sencillo. Es muy sencillo. Dios te puede salvar en cualquier momento o lugar. No, Él no está limitado a nada. Ni le da gloria a los hombres, ni lugares, nada. La gloria es solo para Cristo. Hagamos una oración y vamos a iniciar esta reunión. Padre, sea tu Espíritu Santo, Señor, el que glorifique a Cristo en cada línea, palabra, en lo que revele, en cada parte de la Escritura, en nuestros pensamientos, que revele a Jesús, que sea revelado por Él y solo por Él. Es algo muy sencillo, Señor, lo que te pedimos, pero ningún ser humano puede hacer eso, solo tú. Tú revela a Jesús, Señor, hoy y cada día que viene. Amén. Vamos a iniciar. Mire, habíamos estado estudiando mucho sobre el pecado, todo lo que hace, destruye, y que Dios hace un llamado muy importante, el llamado del arrepentimiento. Y, ¿sabe? En un momento eso me confundió a mí. Creo que, si le soy honesto, yo era la persona que más se confundía de todas para la salvación. Me enredaba en una cosa y salía de eso y ya pensaba otra cosa. Y una cosa en la que también me enredé fue porque yo decía, bueno, la salvación no es por obras y tengo que estar haciendo un buen de cosas y quite cosas y ahora haga esto y ahora hay que hacer esto. Y yo decía, pero si dicen que no es por obras y ya llevo muchas haciendo. Pero mire, le digo, la manera sencilla como lo entendí y di un paso más, ¿no? Lo que entendí era esto de parte de Dios. El arrepentimiento no es una serie de obras, es un estado del corazón. Es cuando por fin logras, ¿no?, entender lo que has hecho, todo lo que ha hecho tu pecado y cómo ha destruido a los tuyos, a tu prójimo. Te ves mal, quieres cambiar, sabes que tú no puedes cambiar y que el único que puede hacer algo es Dios, y abandonas todo lo que haces. No es hacer muchas cosas y ahora ¿qué más hago? Es un estado del corazón, eso es. Y cuando está eso, entonces brillan otras cosas. Con el favor de Dios vamos a iniciar un ciclo más. Este ciclo se llama la cruz. La cruz. Y le voy a decir algo. Cuando yo ya sentía que mi vida estaba en los límites, ¿no?, en lo espiritual, y decía yo, ya necesito un milagro,
sí recuerdo que me predicaron a Cristo y lo que había hecho. Y ese día lloré y lloré y fue algo tan especial, todavía lo recuerdo. Pero le voy a decir algo, ese día no me salvé. A pesar de que el Espíritu desplegó en mi mente de una manera impresionante todo lo que había hecho Jesús en mi vida, ese día no me salvé. Fue más tarde. Ese día comprendí el grande amor que había hecho Dios, pero no lo había entendido que era para mí. Y tuvieron que pasar todavía días, ¿sabe? Y semanas. Yo era duro de corazón, una persona que se enredaba en muchas cosas, que se confundía, incrédulo si usted quiere. Y Dios tuvo paciencia conmigo. Y en ese sentido, por eso no estamos limitando esto a un mensaje, a hablar de Jesús. Van a ser varios, porque pienso, ¿cuántos hay que puedan ser como yo? Y que digan, bueno, sí, hoy comprendí unas cosas, pero ¿y? A mí me pasó así. Que sea Dios hablándonos en los siguientes días y en lo que viene. Amén. Muy bien, si ponemos la primera lámina. Muy bien. Pues este pasaje es el que voy a estar enlistando cada enseñanza que hablemos de la cruz. Dice el apóstol Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. De todas las cosas que sabía Pablo y que yo creo que no llegamos nosotros al 10% quizá de lo que él tenía de conocimiento, fariseo de fariseos en muchas cosas. Pablo sabía tanto y de repente despreció todo y dijo, no, en lo único que me quiero enfocar es en Jesús y en este crucificado. Ahí están todas las respuestas de mi vida, ahí están todas las cosas que uno necesita. Y sabe, aún convertido, aún ya caminando con Dios, yo me haría el mismo propósito en estos días. Entre tanto afán, guerra, problemas, circunstancias, todo lo que viene, yo tomaría este versículo así como una bandera, un estandarte firme, un principio, una verdad, algo para mí. No me quiero proponer en los siguientes días que una sola cosa. Y no mientras dure este ciclo, no. De aquí hasta que Cristo venga, me llame o algo. Que mi vida, que mi ser, que mis pensamientos, proyectos y todo, solo sean Jesús y a este crucificado. Ahí está el amor que necesitamos, la llenura que necesitamos, todo, la fuerza, el vigor, la resistencia, todo lo que necesitamos está en Jesús. Y Pablo lo sabía. Y Pablo pasó por las cosas más críticas, traicionado, golpeado por todo, y él dijo, solo quiero una cosa, solo quiero saber una cosa, más de Jesús y a este crucificado. Muy bien, siguiente. Ahí está entonces, le hemos puesto el ciclo, la cruz, no sé cuántas enseñanzas haya de verdad. Es así, ahora sí como lo que el Espíritu Santo diga a partir de este momento. Y el día de hoy vamos a ver una enseñanza que se llama la cruz, donde la misericordia y la justicia se intersectan. Ya hablamos un poquito hace 8 días, finalizamos un poco con eso, pero hoy vamos a entender muchas cosas más.
Siguiente, por favor. Vamos a retomar ese salmo. Mire, lo voy a leer con cuidado. Y usted vaya pensando, ir ligándolo con lo que sabe y lo que el Espíritu Santo aún le puede decir. Este salmo, algunas Biblias lo titulan ¿No volverás a darnos vida? Y su contexto es muy especial, como en un momento donde el pueblo de Israel, por su pecado, había recibido el juicio de Babilonia, bueno, que Dios mandó y que Babilonia ejecutó y los llevó cautivos, y de ahí Dios les da una oportunidad, pero se necesita algo más que arrepentirse, y el pueblo lo sabía. Y es ahí donde entra esto. Ojalá hubiera un canto, ¿no?, de esta. Ojalá hubiera un canto que pudiera reflejar este salmo. ¿No volverás a darnos vida? Voy a leerlo. Dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob, los regresó. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Selah. Cuando ahí aparece en la escritura esa palabra Selah, es como tómate un momento para pensar, para meditar, para ver lo que se está diciendo. Verso 3. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Verso 7. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. ¡Ay, qué petición tan grande! Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Verso 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Verso 9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Tiene 13 versículos este salmo, y en esos 13 versículos de verdad Dios revela de una manera impresionante a Jesús, de una manera enorme a Jesús. Y eso que fue en el Antiguo Testamento, y eso que está escrito en el Antiguo Pacto, y desde ahí va a revelar a Jesús. Voy a volverlo a leer. Esta vez vamos a ir mencionando algunas cosas. Siguiente. Ahí está, Salmo 85, otra vez, verso 1. Y ahí le puse en la esquina derecha. ¿Ves al Señor Jesucristo? ¿Alcanzas a ver a Jesús en lo que se va a leer ahora? Dice el verso 1. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, y volviste la cautividad de Jacob. Dios entonces da una oportunidad a todo su pueblo Israel, perdonándolos, y los trae de nuevo a Israel. Desde Babilonia, imagínese, hasta Jerusalén. Y otra vez, como a muchos de nosotros, como Dios llamándonos y queriéndonos sacar de la vida que tenemos de pecado y diciendo: ven
ven otra vez. Y mira verso 2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Todos, todos, dice Dios, los perdonó. ¿Cómo hizo eso Dios? ¿Cómo perdonó esos pecados? ¿Cómo les perdonó? ¿Será porque ahora sí se iban a portar bien? ¿Será porque ahora sí le iban a echar ganas y ese pueblo dijo, ya escarmentamos tanto juicio, tantas consecuencias, tanta idolatría, ya escarmentamos, ahora sí le vamos a echar ganas? No, Dios sí miró un corazón, pero la verdad es que el perdón vino a través de Jesús. Y todos los pecados que habían hecho, los más horribles, los cubrió. Y por eso te invita a ese salmo y te dice, espérate, Selah, detente, piensa un poquito en lo que acaba de hacer Dios con su pueblo y lo que hizo, y no es cualquier cosa, no es cosa ligera para leerse, no es así como, verso 3 ahora y sigue la página, no, acaba de decir unas cosas enormes que nadie puede hacer. Dios perdonó todo el pecado, todo, el más horrible, el más detestable, el que más había traído consecuencias, Dios lo había perdonado. Oh amado, si tú has tenido que perdonar a alguien por alguna injusticia, sabrás que lo que digo no es cualquier cosa. No es cualquier cosa cuando uno también otorga un perdón y dice, está bien, te perdono por lo que me robaste, por lo que me hiciste, por esto, y viene un perdón y viene un descanso y vienen muchas cosas. ¿Qué pensarías de alguien que dice, ya me perdono, gracias, ahí nos vemos, y tomar hacia la ligera? No está entendiendo lo que tú sentiste, lo que pasó. Por eso el salmista dice, Selah, detente, Dios acaba de hacer algo que solo Él puede hacer. Selah, acaba de perdonar todos los pecados. Verso 3 dice, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Pero mire, ahí está Jesús. ¿Por qué? No es que Dios haya dicho, ya, no voy a descargar mi ira, mi justicia, la quito nada más porque sí. No, Dios no hizo eso. Más bien lo que hizo fue, ok, la voy a apartar de ti, pero la voy a descargar en alguien más, porque alguien tiene que pagar por esto. Fíjate bien, la gente a veces se confunde y dice, la salvación es por gracia. Sí, es por gracia, porque alguien ya pagó. Por eso para ti va a ser gratuita. La salvación es por gracia, sí, porque alguien ya pagó. Ya. La gente hoy en día, ¿cómo se llena a veces su boca de palabras? Si la salvación es por gracia. ¿No te das cuenta que es gratuito? ¿Por qué? No porque así haya sido, sino porque alguien pagó todo el precio. Pagó todo. Y esa ira fue dirigida a otra persona, a Jesús. Verso 7 dice, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia. Era el clamor, dice, y danos tu salvación. ¿Se cumplió esa oración? Se cumplió. Se cumplió en Jesús. Dios reveló su misericordia y cómo pagaba el precio y cubría los pecados
a través de Jesús, mostró la grande misericordia que tiene David. Verso 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Y ahí recuerdo entonces cómo Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Esa oración o ese Salmo 85 de verdad está revelando todo lo que iba a hacer Jesús. Mira, Dios iba a mostrar su misericordia. Íbamos a escuchar a Dios hablar, así como lo dice el verso 7, por favor. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, danos tu salvación. Y cuando Jesús caminó aquí, reveló toda esa misericordia de Dios. Siguiente otra vez. Dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios. Y Dios empezó a hablarle a los hombres. ¿Y qué les dijo? Habló paz para el pecador, para todo aquel que se sentía pecador. Vino a traer palabras de paz y decirles: voy a cubrir todo tu pecado. Pienso en la adúltera que estaba ahí para ser apedreada y que le dijo: ni yo te juzgo, ven paz y no peques más. Mira las palabras de Jesús. Vino a hablar paz a su pueblo para que no se vuelvan a la locura, para que no te consuma todo el pecado y las consecuencias y lo que has estado. Yo sí recuerdo, amado, cómo fueron días difíciles para mí. Tal vez hasta me sentía deprimido en gran manera, aquellos días en donde no había paz en mi corazón, no, ni una sola paz. Me la pasaba pensando nada más en qué hacer para tener salvación y cómo restaurar lo que había hecho. Iba a la congre, me sentaba, ponía toda la atención, todo lo que decían, llegaba a mi casa, lo anotaba y quería hacer todo lo que me decían. Pero te voy a decir una cosa: no había paz en mi corazón, no la había. Y vinieron muchos momentos a mi vida donde parecía que alguien me decía: pues si ya hiciste todo lo necesario, pues ya tú descansa. Pero algo dentro de mí no me hacía descansar. No había paz en mi vida, no había paz. Seguía pensando en que algo no me hacía sentirme limpio, ¿ves? Y así caminaba, iba a la escuela, regresaba. Era difícil, era muy difícil. Yo sé que algunos de ustedes han sentido eso y es tremendo. Juan Bunyan retrata esa situación de una manera especial cuando hace ver cómo cargamos como una piedra gigante que está en nuestras espaldas y que nadie la puede quitar. Y aunque te consuelen y te hablen y buscas quizá el refugio en muchas cosas, y a veces buscas el refugio de una manera mal, pensando: bueno, es que ya soy bueno, entonces ya esa piedra no debería de estar. Pero si eres honesto, sabes, todavía está ahí, no me la he quitado. Hasta que la voz del Espíritu Santo se hace clara en tu vida y te revela paz en tu corazón, ¿no? Y entonces esa piedra se cae y eres la persona más dichosa de este mundo, porque se cayó esa piedra que nadie te podía quitar, nadie, solo Dios. De eso estamos hablando. El Señor Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Por qué podía Él dar esa paz?
Él iba a pagar. Iba a pagar. Versículo 9 dice: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, aquellos que están en un corazón arrepentido, dispuesto, sensible, que de veras dicen, ya estuvo bien, yo ya no quiero esta vida. Dios quiere hacer el llamado a todo el mundo, pero lamentablemente es que no todo el mundo tiene esta verdad. Lo voy a decir con una figura. Imagínese que usted es médico y que su paciente vino a tomar la consulta, le mandó unos análisis, los análisis se los entrega, los examina y descubre que tiene un cáncer avanzado, que tiene un cáncer, pero afortunadamente usted detecta que eso puede ser detenido con un nuevo tratamiento que ya está. Y entonces hay dos opciones: decirle a esa persona, oye, mira, te vas a tener que tomar este tratamiento porque estás grave, pero esto te va a ayudar. Esa sería una opción. O la segunda, lo sentaría y le diría, ¿sabes qué? Tienes cáncer, estás a punto de morir. Mira, ¿ves esto? Esta zona es todo lo que ha destrozado en tu vida, todo lo que ha carcomido, todo lo que ha hecho en el cáncer. ¿Cómo ves? Y después quizá darle el tratamiento. Si opta por la primera opción, ¿sabe qué podría suceder? Que le digan, ¿yo tomarme esto? ¿Cuánto vale? Son 3,000 pesos. Déjenme ver en la siguiente consulta. Y quizá no valore el tratamiento que le estás dando. Quizá lo desprecie. ¿Por qué lo va a despreciar? Porque no sabe lo que tiene. No sabe de qué está enfermo. Sí, opta por la segunda opción y primero le dice, mira, esto es lo que tienes. Seguramente que cuando le diga, pero hay un tratamiento, es caro, es muy caro, pero te aseguro, vas a sanar. Esa persona va a valorar y va a decir, no importa, me voy a endeudar, pediré prestado, empeño la casa, haré lo necesario, deme el medicamento. Bueno, eso pasa con el mundo. Estas verdades están veladas porque no entienden ninguna persona en el mundo cuál es el mal que tienen. Les presentas a Cristo y lo evaden y dicen, sí, ya he oído hablar de Él, pero no valoran nada, no ponen atención a nada. ¿Por qué? No entienden que están mal, no entienden que tienen un cáncer que el pecado provocó en sus vidas, no entienden que están desechados, que están lejos de Dios, que están podridos. Esa es la palabra. Los griegos lo dijeron mejor, están necros, que significa están muertos y apestan ya. Esa es la palabra. Sin Cristo está uno muerto y ni siquiera se da cuenta uno de eso. Por eso es necesario que te hayamos presentado todo lo del pecado y todo lo que produce y tratáramos de poner una radiografía delante de ti y todo lo necesario para que tú pudieras valorar todas estas palabras que ahora vienen. Y no importa el precio que venga, que tú puedas decir, lo tomo, lo que sea necesario, lo tomo, es Cristo. Verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron.
esos atributos son atributos de Dios, ¿sabe? Y habla de una cosa muy impresionante. ¿Cómo es que iba la misericordia de Dios a encontrarse con la justicia, la verdad, la paz, todo en una cosa? Como si todo se uniera en un solo punto. ¿Cómo iba a unirse? Yo le digo algo, eso era imposible para el ser humano. ¿Cómo Dios podía ser justo con algo? Le voy a explicar también con una historia por qué es tan difícil. ¿Cómo podías juntar misericordia, verdad, justicia y paz en una sola? Y se juntó en Jesús. Y se juntó en Cristo. Ahí está Él. Él es como la unión de todos los atributos de Dios. Y se juntaron en un camino. En Jesús estaban todos sus atributos de santidad, misericordia, verdad, justicia y todo lo que es de Dios, y se juntó en Él. Y en un momento muy especial, ese del que Pablo decía, solo quiero saber eso. Solo quiero saber eso. Verso 11. La verdad brotará de la tierra, y Jesucristo nació entre los hombres, y la justicia mirará desde los cielos. Y cada vez que pienso en esa parte, me conmueve el corazón, porque no solo era el Hijo, no solo era Jesús el que estaba naciendo y que iba a ir ahí. El Padre también miraba desde los cielos. La justicia miraba desde los cielos y tenía que ser descargada toda la justicia. Todo lo justo tenía que ser descargado y miraba desde los cielos, ¿sabe? Desde los cielos estaba viendo todo. Esta escena es una escena impresionante. No solo era el amor de Jesús, era el amor del Padre también, y del Espíritu, y de muchas cosas que uno va entendiendo conforme Dios te va revelando. Pero Él tenía que hacer todo. Así que este salmo, amigo, la verdad es que es un salmo muy especial. Ves a Cristo en muchos lados, hablando paz, siendo esa misericordia y verdad que se junta, esa justicia y paz, brotando de la tierra para hablarle a los hombres. Dios el Padre mirando desde los cielos la justicia que iba a aplicar, perdonando todos los pecados, apartando la ira de uno para enfocarla en otro. Hay muchas cosas ahí encerradas. Es evidente que Jesús está ahí en el Antiguo Testamento, y en este salmo es más que evidente. Y así, en toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, tú puedes de verdad encontrar a Jesús. Si tú enfocas, si tú le pides a Dios, revélame más a Jesús, y lees la Biblia tratando de encontrar por todas partes el amor de Jesús hacia tu vida, encontrarás cosas enormes. No nos basta leer una vez la Escritura, no basta leer la Biblia una sola vez, la puedes leer 20, 30 veces y seguir descubriendo cada vez y cada vez el profundo amor de Dios, su justicia y verdad en Cristo. Todo en Él. Jesús mismo le dijo, no es un texto que traje, pero Jesús mismo les dijo a los fariseos: escudriñad
las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús mismo dijo: ¿quieres de verdad que sea revelado a tu vida? Escudriña la Biblia, abre la Escritura, piensa en cada parte que lees, en dónde está Jesús, aquí, así como ahorita le hicimos en este salmo. Y yo de veras expongo esto, amado, porque por lo que te decía al principio, Dios no está limitado a un mensaje de esta mañana, no. Cuando está el corazón, mira, puedes tú en tu casa estar tranquilo, leyendo la Escritura, con este anhelo, con esta sed de decir: Cristo, revélate a mi vida más. Y Dios te va a hablar y te va a decir esto que te acabo de mostrar, en un salmo, en una historia, en una verdad, y vas a encontrar ahí a Jesús, a Jesús. Muy bien. Siguiente. En Cristo, amado, se intersectan la misericordia, la verdad, la justicia y la paz. Y más cosas, pero de lo que decía este salmo, ahí llega todo. Piensa un momento en esa parte de la cruz y verás que ahí fue donde Jesús pudo decir: consumado es, el precio está pagado. La salvación es por gracia. Ya la pagué. Y la paz podía venir a esta tierra. Y la paz y el cielo mismo se reconciliaba por primera vez con los habitantes de la tierra desde Génesis 3 hasta ese momento. Qué tremendo. Pero el precio había sido pagado. Ahí estaba la misericordia, la verdad. Cristo es la verdad y la justicia de Dios. Para que tengas muy claro que no es que ya no se tome en cuenta tu pecado, no. Todo lo que hiciste, no creas que a Dios se le olvidó así nada más porque sí. Se tuvo que pagar. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué versículos más hermosos e impresionantes. Qué versículos más fuertes y contundentes del apóstol Pablo. En ese momento, cuando parecía que Jesús y que Dios estaba perdiendo todo en la cruz, al contrario, en ese momento estaba despojando a todas las principados y potestades, huestes celestiales y todo demonio, y los estaba exhibiendo públicamente y triunfando Él sobre la cruz y sobre todo lo que, sobre este mundo, sobre el precio, sobre el egoísmo. En ese momento estaba arrancando Dios todo y estaba dejando un ejemplo muy claro. Vamos otra vez al verso 13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, muertos,
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Dios nos dio vida estando muertos, porque la paga del pecado, amado, es la muerte espiritual. ¿Y qué es eso? Cuando estudiamos el tema del infierno te decía, no hay peor cosa en el mundo que estar lejos de Dios. No hay peor cosa. No hay peor cosa que la presencia de Dios no esté en nosotros. Y yo te decía, ahora en este mundo, sin Cristo, Dios no nos oye, pero su misericordia nos acompaña día con día y el sol sale sobre justos e injustos y llueve y nos alimenta y su misericordia está sobre todos, sobre justos e injustos. Pero yo les decía, pero aquel día en el infierno, aquel día ya para siempre se apartará la presencia de Dios, total, al 100%. Ya no habrá misericordia, nada, ni una gotita de misericordia va a haber, ni una microgotita de misericordia va a haber. Las palabras más fuertes, o lo más fuerte creo que el ser humano va a enfrentar aquel día del juicio, que muera sin Cristo, van a ser las palabras: apartaos de mí, malditos. Apártate, no te quiero ver, ya no te quiero ver y no te quiero ver jamás, eternamente. Esas serán las palabras más duras. Les decía en ese tiempo, era como cuando un padre le dice a su hijo, vete de la casa, no te quiero volver a ver, y que se siente que te traspasa, y te traspasa, y tú dices, pues ¿qué se sentirá que el Padre más amoroso, el único Padre que en verdad nos ama, nos diga, apártate de mí, hijo maldito? Nunca quisiste amar, apártate de mí. Creo que es lo más horrible que va a haber, más los tormentos que estudiamos que va a haber en aquel lugar. No, es un horror tremendo, amado. Llegar a ese día del juicio delante de Dios, delante de Cristo, y que nos diga esas palabras y que ya no haya oportunidad. Pero todo eso es por el pecado y nos causa esa división entre Dios y los hombres. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Antes bien, lo que quiere es darnos esa paz. Y por eso este versículo dice así, muy claro: y a vosotros, estando muertos, sin vida espiritual, sin un antojo ni siquiera de buscar a Dios, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando. Aquí hay muchos que están y que sus pecados han sido perdonados, y que nos dio vida. Y si somos honestos, esa vida de veras empezó desde el momento en que hasta nos llamó, porque ¿quién de nosotros quería buscar a Dios? Yo no quería buscar a Dios. Yo me decía ateo, y según vivía muy bien, y me iba en mi vida todo muy bien, hasta que el Espíritu me despertó. Y ahí empezó Dios a extender su mano y a darnos vida. Yo te digo a ti, no creas que hoy viniste aquí por tu voluntad. ¿Sabes? Dios te trajo. No sé cuántas oraciones se han hecho por tu vida y quién las haya hecho. Y qué bueno que el ser humano no le dé la gloria a ningún hombre, solo a Cristo. Pero estoy seguro, muy seguro, convencido, que Dios empezó a querer darte vida atrayéndote aquí. Yo lo viví. Yo
soy el primero en decir, ni quería buscar a Dios ni me interesaba, hasta que Él despertó en mí algo, un interés, el más pequeñito, si tú lo quieres, pero Él lo puso. Y en la medida en que fui tomando las decisiones que Dios quería, fue poniendo hasta llegar a un momento donde Él dio vida, una vida en abundancia, perdonando todos mis pecados, todos. Estando muertos, amado, estamos imposibilitados. De hecho, ni siquiera tenemos ganas ni la intención de dejar de hacer lo malo. Ni siquiera se nos antoja de dejar el pecado. Si a ti se te ha antojado dejar el pecado ya y dices tú, ya no quiero seguir haciendo esto, ¿sabes quién está detrás de ti? Es Dios. Yo lo quiero decir así con toda libertad, para que cada vez que tú estés en el trabajo, caminando, en el transporte, leyendo, y vengan a ti esos pensamientos de decir, ya no quiero esto, ya no quiero esta vida, siento un vacío, necesito a Dios, y vengan esas palabras que te empujan a Dios, yo te quiero decir, oh amigo, no soy yo, es el Espíritu que te quiere y que te está buscando y que te quiere llevar y que te quiere perdonar y que te quiere decir, mira, es gratis, ya se pagó el precio, ya no tienes que hacer más. Solo Él, es Él. Por supuesto que este pasaje de que Dios perdona es para una persona que está interesada en abandonar su vida de pecado. La oferta es para todos. Ese texto yo se lo puedo leer a todas las personas. Dios lo mandó para todos, ¿sabe? Dios les está diciendo a todas las personas, al que está allá afuera, al de la cantina, al pecador más vil, al que está en la cárcel. Si uno llega a la cárcel y le predica a una persona, esas palabras son para él. Dios les dice a todos que estando muertos en pecados les quiere dar vida, perdonándoles todo, y que quiere pasar por alto. Pero ¿por qué no pasa nada en la vida de las personas? Por lo que te decía, porque el corazón no está preparado, porque son pocos los que se sienten necesitados y se sienten profundamente anhelantes de decir, yo quiero eso, Dios, dámelo a mí, dame ese perdón, dámelo, y Dios lo va a dar gratis, no va a costar nada. No hay que ayunar, no hay que hacer algo, no hay que terminar de leer la Biblia, no hay que hacer nada, amigo. Si tú lo necesitas, si tú eres el primero en decir es que yo quiero la paz de Dios ya en mi vida, tan solo cree lo que te está diciendo, que te perdona, ya, que te dice, te perdono, ya pagué el precio, así de sencillo. Que no necesitamos terminar un ciclo no necesitas nada, solo necesitas, si lo necesitas de verdad, abrazarlo y ya. Para que veas que yo no pensaba así, te voy a decir lo que me hizo entender Dios. Cuando yo iba por la calle, llegué a una esquina, estaba una avenida, recuerdo bien el nombre de esa avenida limita la Ciudad de México con el Estado de México. Yo vivía a una cuadra, ¿no?, de esa avenida en el estado, entonces me faltaba cruzar esa avenida, y en esa esquina, diciendo, ¿qué me falta? Es que ya no sé ni... Y oraba y mis pensamientos encontrados,
Y solo entendí una cosa: tu justicia es Jesús. Y lo creí. Eso pasó por mi mente, así de sencillo. No necesité un discurso, enseñanza, nada, solo pasó por mi mente. Mi justicia es Jesús. Y ahí se me cayó la piedra. Todo mi pecado, todas las cosas y todo se vino abajo, porque entonces lo personalicé y lo hice para mí. Para mí. Y lo creí ya. ¿Así de fácil, hermano? Sí. Todo es cosa que lo necesites. Todo es cosa que de veras lo necesites. Porque por eso Dios, pues ¿cómo le va a perdonar a la gente allá afuera sus pecados si no lo necesitan? ¿Cómo les va a dar el tratamiento necesario si no se sienten necesitados? Si no claman, no hay un corazón que dice: Dios mío, perdóname. ¿Cómo le va a dar el perdón a alguien si no reconoce ni siquiera: soy un vil pecador de corazón? No nada más porque es que me dijo que tengo que repetir estas palabras: Señor, soy un vil pecador, perdóname. No se trata de repetir, es una convicción. ¿Quién soy realmente? Y si he entendido que realmente soy un pecador y que estoy mal, y que nada aquí me va a salvar, ni aunque haya pasado al frente, porque eso no salva. Eso lo único que hace es: bueno, ya reconocí, Señor, esta es mi condición. Eso es lo único que pasa. Entonces Dios te dice: te perdono, perdonando todos los pecados, todos. Verso 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabes por qué dice ahí que anuló el acta de los decretos? Porque se refiere de veras a un acta legal como un pergamino que se usa en los juzgados y que tiene una validez oficial porque está firmada por un juez. ¿Has visto esas actas que tienen sellos y firmas en los laterales, en los calces, y firme aquí y está llena? Bueno, yo quiero decirte una verdad: hay una acta así y tú la tienes. La tiene Dios. Y por eso yo te decía: ve a tu casa, haz una lista de tus pecados, piensa en todo lo que has hecho, todo el daño que le has hecho a las personas, porque esa acta existe. No sé qué hayas hecho con esa hojita de papel y tus pecados, o si la hiciste o no la hiciste, pero esa acta está en un libro, está ahí, y está con sellos oficiales y la firma del juez más justo de todo el universo. Ahí está. Esa acta está ahí. El apóstol por eso está diciendo: esa acta todos la tenemos, pero dice que esa acta puede ser anulada, como que el juez la retira y dice: caso resuelto, se absuelve, se quita y se acabó. Pero esa acta está y tiene una validez oficial. Mira cómo lo dice otra versión. La versión NBI dice: y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. El pecado es la transgresión de la ley. Esa acta tiene todos los pecados que has hecho, todos, desde que tienes uso de razón, todos. Si hay uno que no pusiste en tu lista, aquí sí está. Todos. Esa deuda que tenemos pendiente por los requisitos
de la ley. Otra versión, la Biblia de las Américas, mira cómo lo dice: y anular la deuda que teníamos pendiente, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Me gusta esta traducción de la Biblia de las Américas. De hecho, es una Biblia que es muy literal en su traducción. La Reina Valera adapta un poco más o interpreta, pero esta es muy literal y me gusta cómo lo traduce. Dice que hay un documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Así está, muy claro. Hay una lista en el cielo, lo creas o no. Por eso cada persona, el día que llegue a ese juicio del trono blanco, se van a abrir los libros y va a aparecer esa acta y va a aparecer esos sellos. ¿Y qué crees que dice esa acta? ¿Qué crees que dice? Pues dice: todas tus acciones, todos tus pensamientos, también los pensamientos, hermano, también, todos tus pensamientos de amargura, de odio, de rencor, de lujuria, todo eso está ahí. Tus acciones, las cosas en las que has transgredido a Dios. En esa hoja están todas las faltas de lo que no has hecho bueno también para Dios y lo que has hecho malo. También las cosas que dejé de hacer buenas, sí, porque cuando veíamos el estudio del pecado, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado también. También va a aparecer eso en esa acta. Fulano de tal hizo esto, pero no hizo esto. No hizo estas cosas buenas en su vida y que podía hacerlas. Cerró su mano. ¿Te acuerdas que hasta estudiamos cómo el rico y Lázaro y cómo el rico se fue al infierno, y lo único que podemos ver en ese estudio era que el rico ni era borracho ni nada y se fue porque no hizo lo bueno? Sí, todo eso está en esa acta. Están escritas todas las faltas. En esa acta están las blasfemias, abominaciones que has dicho para Dios, la inmundicia, insultos, adulterios, la fornicación, la amargura, todas las cosas que has hecho, que has dicho, que has pensado y que están en contra de la ley de Dios y en contra del amor al prójimo. Todo está en esa acta. Y no solo eso, está el veredicto de esa acta, porque el juez ya leyó eso, ya firmó alcalce y ¿sabes qué? Te declaró culpable de haber cometido eso. Por eso el arrepentimiento es, amado, reconocer lo que de hecho ya está escrito. Y tarde o temprano lo vamos a reconocer. Tarde o temprano tendremos que humillarnos delante de Dios y decir: pues ya que digo, si ahí está, y lo va a desglosar todo lo que hiciste mal, todo lo tiene Dios en esa acta y está declarado culpable. Pero no creas que solo en la última página del acta donde dice, bueno, hizo todos estos delitos, culpable. No, en esa acta, cada cosa que hiciste, cometió fornicación, culpable de eso, culpable de ese delito. Mintió a su prójimo, culpable. Volvió a mentir ahora a su padre, culpable también de ese. Volvió a hacer esto, culpable. ¿Sabes cómo está esa acta llena de sentencias para ti? No creas que nada más es una y se acabó. Tienes tantos delitos, tantos delitos ahí de las cuales eres culpable, culpable aquí, culpable por esto, culpable por... Y de cada delito hay una sentencia y algo que pagar. El detalle, amado, es que estás atestado de tantas culpabilidades. ¿Cómo le vas a pagar? ¿Cómo vas a pagar eso?
Eres culpable de adulterio, de odiar a tu prójimo, de envidia, culpable de asesinato, de todo lo vergonzoso que has hecho y has dicho y has pensado. Eres culpable de haber robado, eres culpable de cada una y de todas las cosas. Y esos son los decretos y las sentencias que tiene esa acta. Y si te cuidas aquí en la tierra de que no haya ningún expediente, ¿por qué no de esta acta? Ahí está. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. A eso se refiere, ya hay una sentencia, que nos era contraria. Y dice, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. En la cruz. La palabra cruz, amado, es la palabra en griego stauros. Siguiente lámina, hermano. La que sigue. Ahí está. Es la palabra griega stauros. Significa una estaca o un poste. Puede ser un poste de cruz. Pero en los tiempos de los griegos, más la palabra stauros se usaba para lo siguiente. Siguiente imagen. Mire, ellos ponían ese madero y uno tras otro y formaban una pared. Esa es la palabra para la palabra cruz o stauros. Esa es la palabra. Bueno, casi como que no nos dice mucho. Así que ahora vamos a ver en latín esa palabra de cruz, porque dice que esa acta Dios la pone y la clava en la cruz. Siguiente, hermano. Ahora en latín viene de la palabra crux o crucis. ¿Y sabes qué significa? Intersección o cruce. Y por eso, amado, ahí es donde está, creo que la luz que tenemos que entender. Y por eso a esta enseñanza le puse así: la cruz, donde la misericordia y la justicia de Dios se intersectan. A ver si me voy haciendo entender. Cruz lo que significa es una intersección, un punto de encuentro, amado, donde se encuentra una cosa y se encuentra otra cosa. Ahí. Y en ese lugar donde se encuentran esas cosas, esa es lo que quiere decir esa palabra cruz. Y el salmo que te leí dice, en esa encrucijada, en ese lugar se encuentra la misericordia y la verdad y la justicia y la paz. Eso es lo que quiero decirte. Y es ahí donde uno puede llegar. Y lo quise poner así, porque así me pasó a mí. No digo que a todos les pase, pero yo llegué también a una avenida en mi vida, a una esquina. No sé si es coincidencia o es Dios el que usa todo porque Él usa todas las cosas que pasan en nuestra vida. Pero yo quiero mostrarte esto. La cruz es más que un símbolo que carga luego la gente. Es algo muy profundo. Es donde se encuentra toda la justicia de Dios con la misericordia de Dios y se intersecta en un punto, en una zona, en un lugar, en un tiempo. Se intersecta todo ahí. Desde el principio, quizá de Génesis, del final de los tiempos y todo, y se intersectan en un lugar especial. En Cristo, aquel día. Allí se intersecta, amado. Eso es la cruz. Por eso esta enseñanza se llama así. La cruz,
la misericordia y el lugar donde se intersecta la misericordia y la justicia. Qué tremendo. Siguiente. Donde la misericordia y la justicia se cruzan, se intersectan. Siguiente, hermano. Mire, esa es una imagen que quiero que te grabes y que el Espíritu Santo la use cuando Él quiera. Eso es una encrucijada, es una cruz. Ahí hay un carrito que se está moviendo. Quizá viene desde el principio de los tiempos y viene dirigida y va hacia el fin. Y hay otro camino ahí que se cruza. Y hay un punto, una área bien específica, no sé si la puedes ver, un área donde un carrito que viene de abajo hacia arriba y otro que viene de izquierda a derecha, ahí se juntan, se encuentran. Uno de ellos es la misericordia y el otro la justicia de Dios. Y hay un momento donde los dos carritos se pueden detener, se salen de su auto y como si el don de Dios personificado por la misericordia se bajara y dijera: hola. Y el de la justicia se bajara y se dijera: hola. Y se abrazaran. Y solo hay un momento en todos los tiempos en que va a ocurrir, porque una vez que se suba cada uno a su carrito, uno se va a ir y nunca más lo va a volver a ver, y el otro en su carrito se va a ir y nunca más lo va a volver a ver. Solo hay un momento, un tiempo, un espacio, un lugar donde se encuentra esa misericordia y verdad, donde se abrazan, decía el Salmo, donde se besan, dando a entender así como un encuentro profundo, íntimo, necesario. ¿Dónde es ese lugar? Ahí, en la cruz de Cristo, donde el acta es como si uno llegara a ese lugar, ¿no? Apresurado, llegar a ese momento. Siguiente imagen, hermano. Ahí está. Mira, yo quería poner ese lugar. Yo me imagino que soy yo. Llegué, estoy ahí, y en ese momento, tiempo y espacio, viene lo más importante. Dios revela y dice: la justicia tiene que ejecutarse. Lo que has hecho está muy mal y se va a pagar. Pero la misericordia llega también en ese punto y se encuentra. Y todo se conjuga ahí y se abrazan. Y el acta que yo tenía es ahí clavada, destrozada. Y yo sigo por un camino ya de misericordia de Dios. Y Cristo sigue a recibir toda la ira y justicia de Dios. Qué tremendo. Pero así es. Así lo diseñó Dios. Y ese lugar está abierto para todos ustedes. Solo es cuestión de creerlo, amado. Solo es cuestión de llego. Y lo creo. Toda la justicia que merezco, todo el daño que le provoqué a mi esposa, hijos, familiares, prójimo, persona, todo en ese momento pasa a manos de Cristo, el acta. Y yo soy perdonado. Cuando pienses en la cruz, no pienses solamente ahora en un simbolito. Piensa en estas imágenes, donde la misericordia y la justicia de Dios
se encuentran. Y quiero ir terminando con esto. ¿Por qué tiene que ser así? Porque la única manera de poder ofrecer la misericordia de Dios es satisfaciendo la justicia de Dios. Si solo buscamos la justicia, todos nosotros estamos condenados. Porque Dios es justo y es santo. Y porque todos nosotros, la verdad, pecamos. Aquí no hay alguien que diga yo siempre he sido justo. No hay. Todos nosotros fuimos pecadores, egoístas, transgresores de la ley de Dios, blasfemamos contra Dios, lo insultamos, lo herimos. Todos nosotros nos desviamos, todos nosotros por nuestra voluntad actuamos egoístamente y no solo contra Dios, sino contra todos. Y lo único que nos interesaba éramos nosotros mismos. Todos. Si Dios actuara solamente en justicia, no habría perdón. Cualquiera que diga, pero hermano, ya pasé al frente, eso no salva y perdona, ¿sabe? Pero ya voy a vivir bien de aquí en adelante, ya prometo no faltarle a mi esposa, prometo no hacer nada malo. Y todo lo que ya hicimos, y todo lo que ya hiciste, ¿quién lo va a pagar? Y todo lo que ya tú generaste de mal y las consecuencias que provocaste con amarguras, ¿quién lo va a pagar? Dios, como juez justo, tiene que dar una sentencia y un castigo ante eso. Dejaría de ser justo si lo omite. Por eso, Dios no puede ofrecer misericordia sin satisfacer la justicia. Porque aunque hubiera aquí un hombre 100% arrepentido, se tiene que hacer justicia sobre ese hombre. Aunque esté 100% arrepentido, total, se tiene que hacer justicia sobre ese hombre. Y tiene que pagar todo el daño que ha hecho. Termino con una historia para que puedas entender por qué es necesario que se encuentre la misericordia y la verdad. Mira, es la historia de un hombre llamado Martín. No es de esta congre, para que así no nos miremos, ¿no? No es de esta congre. Martín es un hombre que tenía a su familia, sus hijos, su esposa, y tuvo la bendición de Dios de conseguir una camionetita para que a su negocio le fuera mejor. Consiguió la camioneta, se la prestan la compra, la adquiere, y una vez que tiene esa camionetita, le empieza a ir muy bien en su negocio, le empieza a ir de maravilla porque ya puede traer más productos a su tienda, ya puede traer más cosas. Está la bendición que recibe de Dios, Martín, que empieza a tener dinero para poder apoyar a su mamá. Ya no solo a sus hijos y a su esposa le suple lo necesario, ahora apoya a su mamá y empieza a comprarle medicinas que eran muy costosas. Y esas medicinas empiezan a sacar adelante a la mamá de Martín en la salud, porque antes estaba muy mal. ¿Te puedes imaginar la bendición que tenía Martín? Yo sí. Tal vez algunos de nosotros hemos vivido momentos así donde Dios nos da algo y nos bendice y bueno, pues lo ocupamos y empezamos a bendecir a otros. Pero en este mundo hay pecadores. Y lamentablemente Martín era vigilado por una persona, un hombre perverso y malvado. Y lo que decía era, voy a robarle esa camionetita a Martín un día. Y lo empieza a vigilar.
está ocurriendo aquí en México seguido ya. Y empieza a vigilarlo y a observar cuándo sale a comprar productos, cuándo regresa, por dónde pasa, qué avenidas usa, lo empieza a observar. Así que este hombre planea un día para que ese día llegue y lo asalte y le quite todo. No solo la camionetita, sino todo el dinero de inversión. Y llega el día y esta persona llega en un auto, deja el cofre abierto. Martín, como era una persona piadosa, un congregante, llega a ese lugar y piensa que necesita ayuda. Se baja de su camionetita, se acerca para ver en qué le puede ayudar y recibe un cachazo y cae. Cuando Martín se incorpora, como pudo, se sienta en un lugar y está ahí. ¿Qué pasó? Se da cuenta que ya no está su camioneta, que no trae el dinero, y como sea, regresa como puede regresar a su casa. Con el tiempo de los días, la verdad es que afectó eso a Martín muchísimo. Sin la camioneta ya no pudo surtir. Con la pérdida económica se vinieron abajo cosas. Dejó de proveerle las medicinas a su mamá. Y sus hijos empezaron también a lamentar o a tener consecuencias de eso. Te lo describo así para que veas un pecado. No sabes cuánto afecta. A Martín ahorita lo estás viendo así en un escenario pequeñito de su vida. Pero luego el pecado que cometemos afecta durante muchos años, ¿no? Yo te narro un pedacito de su vida. ¿Sabes cómo empezó a sentirse otra vez su mamá de Martín? Mal, de salud, empezó a recaer y a recaer. ¿Sabes lo que es eso? La verdad es que hay un sentido de justicia dentro de nosotros que decimos, pero si veo a esa persona, ve lo que hizo, ve lo que provocó. Tiempo después, esa persona se sabe, ya vas a entender por qué, sale de un bar, se sube a la camioneta, ya está lejos del lugar de donde vive Martín, se sube a la camioneta y se cae en un barranco por el alcohol. La camioneta quedó hecha pedazos, pero este hombre quedó con vida, con vida. Y la gente que logró verlo llamó a la ambulancia y lo rescatan, se lo llevan a un hospital y está en coma durante una semana. Qué tremenda historia, ¿no? Bueno, yo creo que es Dios el que tenía todo ahí en control. ¿Y qué pasa? Martín, como había levantado la denuncia y ahora esto se vuelve más sonado, lo de la caída, el barranco, pues localizan la camioneta. Él tiene que ir a identificarla, la encuentra, ve que es la suya, las placas, y dice, es la mía. Y quien estaba, ¿no?, a bordo, no, pues ahorita está delicado, ¿no? Está en una situación muy tremenda. Híjole, empieza a pesar. El caso llega después de unos meses al juez, donde ya llega el acusado, restaurado de salud, quizá con cicatrices y todo. Llega ante el juez. Llega la familia de Martín, la abuela llega en silla de ruedas. Y el juez tiene que decidir: culpable o inocente de lo que ha hecho. Qué tremendo, ¿no?
ver a la abuela en silla de ruedas, los niños, todo lo que padeció Martín, todo el escenario, y luego ves al otro hombre que es salvado milagrosamente. Y le pregunta al juez: ¿cómo te declaras? Culpable. Soy culpable. Solo, juez, le pido que me dé una oportunidad para compensar lo poco que pueda a Martín. En estos días entendí que Dios me daba una oportunidad al sacarme de ese estado. Solo quiero una oportunidad. Híjole, pero el juez tiene que hacer algo, ¿sí te das cuenta? El juez tiene que hacer algo. No puede declararlo inocente. Él mismo se declaró culpable. La ley lo dice. La familia está presente. Todas las evidencias, todo apunta a una cosa. Y yo te cuento esta historia por cómo vino el desenlace. Quizá te suene mucho, pero que así haya ocurrido es tremendo. El juez toma el mazo, lo declara culpable, con la sentencia de pagar lo necesario, y ese cuate no aguanta. El juez se baja llorando, se quita la sotana y dice: pero yo voy a pagar por este tipo. Martín, ¿cuánto es de la camioneta? Tanto. Y esto va por los días que pasó esto y esto. Yo pago por él. Amigo, tú tienes una oportunidad, aprovéchala. Eso es que la misericordia y la verdad se intersectaron en Cristo. El juez se miró desde los cielos, como dice el Salmo. La justicia miraba desde los cielos, pero la misericordia iba a nacer de la tierra. Se bajó el juez, Dios, se quitó la sotana, se quitó el sombrero, se quitó todo la investidura de juez y bajó y dijo: yo pago por ti. Aprovecha la oportunidad y no peques más. Amén. Leo el versículo y terminamos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, pero no porque se olvidara, sino clavándola en la cruz de Cristo. Cerremos nuestros ojos y meditemos. Solo hay un lugar y un tiempo donde la misericordia y la justicia se encuentran. Se llama Jesús. Y fue en la cruz. En la cruz. En la cruz. Padre, tú tenías que hacer justicia como buen juez y el justo juez. Tú tenías que descargar toda la ira por todo lo malo que habíamos hecho, todo el pecado. Pero tú fuiste también grande en misericordia, demasiado grande. Que muchos, Señor, podamos encontrar esa encrucijada, ese momento donde se intersecta la justicia y la misericordia tuya, Señor. Que muchos hoy puedan encontrar eso. Háblales, tómalos, llévalos a una avenida si es necesario, como a mí me llevaste por ser el más terco de todos. Lo que tú quieras, Señor. Pero diles lo que hizo Cristo por ellos.
en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.